Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy voy a hacer este video sobre algunos libros de mi biblioteca, ¿sí? De los cuales he leído y quiero recomendarles, ¿sí? Son parte de mi biblioteca. Bueno, sí tengo una gran biblioteca, no gigante, pero sí una gran biblioteca. Eh, no sé qué será, unos 1000 a 2000 libros aproximadamente. No sé, nunca he contado realmente, pero por ahí debe estar, 1000 a 1500 libros. Y bueno, voy a darles unos entre 25 a 28 libros aproximadamente, sí, entre 25 y 30 libros. Me parece que son 26 o 27. Bueno, por ahí está el número más o menos de libros que les voy a hablar el día de hoy, pero muy brevemente, ¿sí? No puedo hablar a detalle cada uno de ellos, pero sí les voy a dar como una pasada general de los libros de mi biblioteca que me gustan y que he leído. Quizás son los que más me han gustado y los que más se me vienen en este momento a la mente, de los cuales he leído y que les pudiera recomendar. Bueno, decirles que son libros de todo tipo, ¿sí? Eh, Hay una gran diversidad, digamos, desde literatura, bueno, psicología, esoterismo, espiritualidad, política, ética, filosofía, bueno, un sinnúmero de libros. Eso principalmente que les puedo recomendar, y ojalá que no sea más de 30 minutos, que pueda, sí, entre 20 a 30 minutos, que pueda desarrollar esta pequeña charla o conferencia de algunos libros de mi biblioteca. Sería una primera parte, porque de pronto, posteriormente haré una segunda parte de algunos libros que vaya incorporando, u otros que realmente no se me vienen a la mente, porque son tantos libros que he leído. Sí, realmente no tengo idea del número de libros que he leído, pero seguramente son más de 200 a 500 libros. Sí, en mi biblioteca tengo de 1000 a 1500 seguramente, pero los que he leído así como que casi completos o que son importantes, serán unos que 200, 300 de pronto que he leído. Pero bueno, ahora vamos a hacer una lista de unos 27 aproximadamente, de los cuales puedo recomendarles. Entonces, esta es una primera parte. Ojalá después podamos hacer una segunda parte si tenemos vida y salud, por supuesto. Bueno, entonces, un primer libro es Los signos del zodíaco de Linda Goodman. Los signos del zodíaco de Linda Goodman. Los signos del zodíaco y su carácter. Digamos, este es un libro esotérico, es un libro que lo encontré cuando tenía 12 o 13 años en la biblioteca de mis tíos. Y pues a los 12 o 13 años encontré este libro ahí y me gustó, porque hablaba mucho de esoterismo, hablaba mucho de la personalidad de las personas. No hablaba mucho, no es un libro mucho de adivinar el futuro ni nada por el estilo, como tradicionalmente se cree y como la gente cree que eso es los signos del zodíaco o la astrología. Es un libro de astrología, pero es súper chévere porque no habla de adivinar el futuro, sino del carácter de las personas de acuerdo a su signo. Entonces, antes yo de estudiar psicología, este fue un primer libro que me acercó a la psicología desde la perspectiva del esoterismo. Y ahora ya sé que es un libro de esoterismo y de psicología más junguiana, de tipo de Carl Gustav Jung, digamos, en base a esa línea, digamos. Pero básicamente Linda Goodman es una astróloga y esotérica, digamos. Pero en ese tiempo que yo leí, estoy hablándoles de 11, 12, 15 años tal vez, no sé la época exacta, pero entre ese periodo yo me interesé mucho por la astrología antes de seguir psicología, y esa era un poco mi línea, para conocerme a mí mismo y conocerle también a las demás personas, sus caracteres, su personalidad. Yo creo que es un buen libro, un insumo que da ciertos rasgos de 12 tipos de personalidad en base a los 12 signos del zodíaco. Pero bueno, más allá de los signos del zodíaco, yo creo que lo más importante es
el tema de la personalidad y el carácter de las personas de acuerdo a un tipo de personalidad, de alguna manera. Otro libro que ya esto lo estudié y esto era un texto básico en una materia que se llamaba Psicología de la Personalidad, que eran 3 ciclos de Psicología de la Personalidad, dos o 3 ciclos, creo que estudié Psicología de la Personalidad. Entonces, para mí fue un libro base, así como que de todos los libros de texto que me daban a mí en la universidad, estudié en la Universidad de la SUAY Psicología, y los primeros años eran de comunes, antes de ser psicólogo organizacional, los 2 primeros años eran de comunes. Entonces, en esos años, me parece que era segundo, tercero, cuarto ciclo, tenía una profesora de apellido Luna, Cecilia Luna, me parece que es profesora de la Universidad de la SUAY, ella nos daba teorías de la personalidad, y este libro era básico, es de Susan Cloninger, eh, de teorías de la personalidad, y por supuesto está relacionado con el anterior, pero el anterior no es de psicología, el anterior es de esoterismo, de astrología, pero en cambio este ya es de psicología. Entonces, cuando yo tenía 19, 20 años, estudiaba esto y pues yo creo que es un texto clave que siempre he estado consultando, siempre he estado revisando, porque hay que leer, a veces releer, y es importante para conocer la personalidad y las características de las personas, de los seres humanos. Otro libro básico, yo creo que es de Carl Gustav Jung, de Magic Kid, que es un libro para principiantes, de la serie para principiantes. Entonces es un libro importante para conocer lo que es la biografía y la obra de Carl Gustav Jung, que yo creo que es uno de los psicólogos que a mí personalmente más me ha impactado. Este psicólogo, psiquiatra, un poco esotérico, digamos, antropólogo, arqueólogo, bueno, polifacético, como a mí me gusta, digamos, de alguna manera. No me gusta, bueno, sí, soy psicólogo, pero no me gusta a veces identificarme mucho como psicólogo, sino que yo creo que soy polifacético. Pero yo creo que este libro de Carl Gustav Jung, Jung para principiantes de Maggie Heath, yo creo que es básico para introducirnos al conocimiento de Carl Gustav Jung. Me parece que tengo unos 2 o 3 libros de Carl Gustav Jung, lamentablemente no les he leído a profundidad ni completo, solo he leído leyendo partes, pero yo este libro sí lo leí completamente y yo creo que es básico, ¿sí? Carl Jung para principiantes. Además de Jung para principiantes, esta serie de editorial eh, argentina, que es para principiantes, yo creo que es importantísima en otros temas. Tengo varios libros de estos, pero realmente algunos parece que los perdí. Pero es importante esta serie para principiantes. Hay Freud para principiantes, sociología para principiantes, psicología para principiantes, política para principiantes. Hay un sinnúmero de libros, pero este yo creo que es básico, el de Carl Gustav Jung, a lo menos que me ha marcado a mí en muchos aspectos de mi vida y pues dentro de mi rama que es la psicología. Otro libro importante que por ahí me recomendaron cuando tenía, ¿qué será?, 20 años, 19, 20, 21 años, fuera de la universidad me recomendaron este libro a Fernando Sabater, que se denomina Ética para Amador, que es un libro muy importante de este español, filósofo liberal español, que pues tiene este libro sobre ética. Yo creo que es básico la ética para la profesión, para la vida cotidiana, para todo mismo, ¿sí? Yo creo que es un libro fundamental donde que él escribe a su hijo, enseña ética a través de un libro y le dedica a su hijo, digamos, cuando él tenía 11, 12, 13 años, era adolescente. Entonces él escribe este libro para enseñarle a su hijo ética. Y lo mismo, escribe otro libro que se llama Política para Amador, y donde que da principios básicos sobre política y sobre, desde su mirada, desde el liberalismo, digamos, de alguna manera, Política para Amador, y le explica, es la continuación de Ética para Amador. Yo creo que son 2 libros fundamentales. Y otro libro también es Los 10 Mandamientos en el siglo XXI, que tengo también un video concreto sobre este libro. Entonces yo creo que es importante desde la perspectiva liberal, sí, hacer una crítica a los 10 mandamientos de la Biblia tradicionales y cómo eso lo entendemos desde la actualidad. Entonces yo creo que este libro es fundamental de Fernando Savater. Yo recomiendo muchísimo leer a Fernando Savater. He leído creo que unos 4 o 5 libros, pero estos 3
son los más importantes que lo he leído y siempre, a veces vuelvo incluso algunos a leer unas partes de lo que ya leí. Entonces, de ahí fui leyendo, después de los 20, 21 años fui leyendo y me fui encontrando con otras obras, como este libro de Fernando Savater. Yo creo que otro libro importante que también sí nos incentivaban en la universidad a mí a leer a Erich Fromm. El primero que leí creo que de Erich Fromm fue El arte de amar, pero este de aquí yo lo encontré en un trabajo y me recomendaron en un trabajo que tuve por allá por el año, ¿qué sería? El año 2000, 2008, 2009, sí, 2008, 2009, más concretamente parece que era 2009. Me recomendaron en un trabajo leer El miedo a la libertad de Erich Fromm. Entonces, este es un psicoanalista, sociólogo, filósofo, escritor, humanista, Erich Fromm, y creo que es básico y fundamental leer El miedo a la libertad, ¿sí? Yo creo que este libro es, para mí, me ha marcado muchísimo, sobre todo para reivindicar lo que es la libertad, la autonomía de los seres humanos, de las personas. El libro El miedo a la libertad de este psicoanalista muy importante, Erich Fromm. Otro libro que siempre, este libro me ha marcado en los últimos 2 años. Realmente es un libro para mí impresionante. Me encontré con este libro de Mario Vargas Llosa que se denomina La llamada de la tribu, que es prácticamente la biografía de los principales pensadores liberales, libertarios, de la, valga la redundancia, de la historia, y él hace una biografía de cada uno de ellos. Realmente es impresionante. Yo creo que comienza con Adam Smith y llega hasta la actualidad en algunos de los liberales más importantes que le han marcado a Vargas Llosa. Vargas Llosa es un escritor peruano, los que no le conocen, ganador del Premio Nobel de Literatura, me parece que es 2009, 2010 que ganó el Premio Nobel de Literatura, este peruano que vive y ha vivido muchos años en Europa, liberal, fue socialista en su juventud y liberal ya en su madurez, en su adultez, y principalmente él es un escritor de literatura, pero este libro es de ensayo, de biografía, de historia, donde que rescata y recupera las obras y la vida de cada uno de los diferentes autores, de Adam Smith, de Isaías Berlín, José Ortega y Gasset, Karl Popper, Raymond Aron, Hayek, o sea, Francois Rebel. Bueno, es un libro que en los últimos 2 años a mí me cambió muchas cosas de ver el mundo y lo he leído, sí, entonces yo creo que es fundamental, a lo menos para el pensamiento liberal, para el pensamiento libertario, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político y del estilo de vida. Entonces yo creo que eso marca mucho la psicología, la mentalidad de las personas, leer a este libro de Mario Vargas Llosa. Otro libro de Mario Vargas Llosa que también lo leí antes de leer La llamada de la tribu, leí La civilización del espectáculo, que es una crítica a la cultura actual, a la cultura del siglo XXI. Yo creo que es fundamental para los que les gusta el arte, la cultura, la industria cultural, las empresas culturales, los proyectos culturales, etc. Sí, Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Fundamental, ¿sí? Es un ensayo, no es literatura. Los dos de Mario Vargas Llosa son ensayos. A mí me han gustado más bueno, más que me ha gustado, realmente no me ha traído mucho todavía los de literatura, solo leí uno de literatura de Mario Vargas Llosa, los que más me ha gustado son estos dos. Tengo ahí unos otros libros de literatura, pero algún rato lo leeré, eh, pero los que me han marcado más es leer estos dos de crítica, de ensayo, de análisis, estos dos libros. Otro libro fundamental, yo creo que para el liberalismo, para el pensamiento crítico, para el pensamiento de apertura, es La puta de Babilonia. ¿Sí? La puta de Babilonia de Fernando Vallejo, que es este colombiano filósofo, es muy importante. Es muy importante porque hace una historia de la Iglesia Católica y le hace una crítica tenaz, una crítica brutal. Yo creo que es bastante duro con la religión católica, Fernando Vallejo, pero yo creo que es importantísimo. Por lo menos para el pensamiento liberal, para el pensamiento libertario, crítico, anarquista incluso, anarcoliberal.
Yo creo que es importante La puta de Babilonia, como un libro fundamental de Fernando Vallejo sobre una crítica y hace una historia de los terribles males, de los terribles asesinatos, violaciones, perversiones en el seno del Vaticano, de la cúpula de la Iglesia Católica y del Vaticano, ¿sí? Es una crítica brutal, prohibido para creyentes fanáticos del catolicismo. Yo creo que es importante tener la mente abierta para poder leer este libro de filosofía, de historia de Fernando Vallejo. Muy importante, sobre quién es la puta del Babilonia, el Vaticano, según Fernando Vallejo. Otro libro fundamental para los que les gusta el misterio, les gusta un poco el esoterismo, les gusta la historia. Yo creo que este libro tiene parte de historia y parte de esoterismo, ¿sí? Parte de historia y parte de esoterismo. María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo. Limpignet, ¿sí? De Limpignet, como les digo, es un libro parte realidad, parte ficción, parte misterio, un libro esotérico, sobre la historia y la vida de María Magdalena, pero también tiene fuentes históricas, pero complementadas con ciertas cosas que no son tan reales, digamos así, pero tomarlo con pinzas, porque no es completamente histórico, sino más bien tiene un sentido esotérico. Del Impignet, María Magdalena, la diosa prohibida por el cristianismo, ¿sí? Yo creo que es fundamental tener aquí la mente abierta y también tiene un rasgo feminista de alguna manera, ¿sí? Bueno, tiene un rasgo feminista, libertario, ¿sí? Recuperar la vida de María Magdalena. Otro libro también para cuestionar el catolicismo, el conservadurismo radical, yo creo que es la Biblia satánica de Anton Sándor Lavey, ¿sí? Este importante filósofo que se basó mucho en Nietzsche. Sí, yo no le he leído mucho a Nietzsche, creo que algún libro leí de Nietzsche, pero yo creo que Anton Sándor Lavey, al escribir la Biblia satánica, y cuestionó mucho en los años 50 y 60 el conservadurismo, el catolicismo de su época, y pues fundó la Iglesia de Satán, y se consideró el Papa Negro, digamos así. Pero más allá de las creencias que tenemos sobre el satanismo que nos ha vendido la Iglesia Católica radical, ultraconservadora, yo creo que la figura de Satanás como un ente de cuestionamiento al catolicismo clásico, y yo creo que es muy importante la Biblia satánica. Y pues hay que tener una cierta madurez y sentido crítico con cada una de las obras y por supuesto eh, con esta Biblia satánica. Pues, o sea, yo creo que es importante leerla con pinzas, ver sus pros y contras y tener más que nada abierto la mente para poder eh, analizar esta obra que es de tipo filosófico más que de otra cosa. Sí, tiene mucho de filosofía más que, y un poco de esoterismo, pero más yo creo que es filosófico. Entonces, libro básico. Otro libro básico para cuestionar el feminismo radical, yo creo que es este libro de Esther Vilar, El varón domado, que lo cito en varias de mis conferencias. Leer El varón domado, que lo pueden encontrar y descargarse en PDF del internet. Eh, el varón domado realmente es fundamental para cuestionar el feminismo radical y Esther Vilar fue perseguida en los años 70 por las feministas y por ciertas feministas radicales, aunque ella también es feminista, digamos, de alguna manera. Entonces, el varón domado habla de cómo la mujer manipula al hombre y cómo lo violenta, cómo lo persuade, cómo lo controla, y yo creo que es fundamental para los que quieran cuestionar y también entender la psicología y la mentalidad de muchas mujeres, ¿sí? El varón domado, porque Esther Vilar es una médico, ella es una médica, una doctora, es socióloga, psicóloga, entonces tiene una formación tanto biológica como social, entonces es importante leer El varón domado. Otro libro bastante cuestionado por las feministas radicales es el libro negro de la nueva izquierda, Ideología de género o subversión cultural, de Nicolás Márquez y Agustín Laje, dos conservadores
paleo libertarios, pero más, yo les vería más a ellos como, sí, un poco liberales, pero más hacia el lado del conservadurismo, de alguna manera. Liberales, pero con ciertos rasgos conservadores, ¿sí? Afines un poco a la iglesia, pero bueno, en todo caso, yo creo que es un libro fundamental para entender muchas cosas. No estoy de acuerdo al 100% en este libro, como ninguno, realmente con ninguno estoy al 100% de acuerdo, porque siempre hay que tener este sentido de ver pros y contras en cada libro. Eh, Siempre en cada libro hay que ver pros y contras, fortalezas y debilidades, cosas positivas y negativas y hacerse un propio criterio. Pero yo creo que este libro es fundamental y dice ciertas verdades muy importantes en contra del feminismo de izquierdas, del feminismo colectivista, del feminismo radical y de la ideología de género, digamos, de la ideología marxista del género. Fundamental este libro. Bueno, otro libro que ya lo menciono en muchas de mis conferencias es de Max Romeo Arizaga, Documentos para la historia de la villa de Gualaceo, el lugar y la ciudad donde yo nací. Bueno, aquí está mal, es 1984, ¿sí? Escrito en 1984, o publicado más bien en 1984 por Max Romeo Arizaga, un historiador gualaceño ecuatoriano que reside en la ciudad de Ibarra, documentos para la historia de la villa de Gualaceo, sobre la historia del pueblo, de la comunidad, del sector donde yo viví, acá en el sur del Ecuador. Yo creo que es un libro importante para los que se interesan por Azuay, por el Ecuador y por Gualaceo. Otro libro monográfico, más es como una revista, más que un libro, es de Jordi Pigem. De Jordi Pigem, es un español, me parece. Es una publicación importante, Nueva Conciencia, Plenitud Personal y Equilibrio Planetario para el siglo XXI, donde que es un libro de espiritualidad, de nueva conciencia, un poco medio más ligado a los movimientos New Age, ¿sí? Habla sobre Jung, sobre Rogers, sobre Huxley, sobre Maslow, sobre Carlos Castaneda, sobre Fritjof Capra, sobre Ken Wilber, bueno, un sinnúmero de personajes que escriben y hablan sobre la nueva conciencia del siglo XXI, desde diversas miradas antropológicas, filosóficas, espirituales, artísticas. Yo creo que es un libro muy enriquecedor, este libro de Nueva Conciencia, Plenitud y Equilibrio Planetario para el siglo XXI de Jordi Pigem, monográfico número 22. Otro libro de Isabel Allende, bueno, ella es una socialdemócrata, socialista democrática, feminista, no tan radical, digamos de alguna manera, importante, chilena, pariente del ex socialista y Salvador Allende, que falleció en Chile y que se denomina La Ciudad de las Bestias, este libro de Isabel Allende. Isabel Allende tiene libros súper chéveres. He leído como unos 4 o 5 libros de Isabel Allende. Me gusta mucho la literatura, ¿sí? De los libros, de la literatura que conozco, los que más me han gustado, los que más se me ha hecho fácil comprender y una lectura muy, muy, muy suave, es de Isabel Allende. Sí, uno de esos libros, La ciudad de las bestias, que puede ser leído por jóvenes de 10, de 11, niños de 10, 11 o adolescentes de 12, 13, 15 años, pero a mí me gustó mucho, yo lo leí ya adulto, pero me parece súper chévere La ciudad de las bestias, en el corazón del Amazonas, habla sobre un viaje, realismo mágico a los interiores del Amazonas, ¿ya? Sí, de la cuenca amazónica. Otro libro más espiritual de carácter, mezcla el catolicismo con el budismo, sí, la parte mística, esotérica, histórica del catolicismo y de la vida de Jesús, que se denomina el yoga de Jesús, que habla como, según Paramahansa Yogananda, que es un maestro yogi de la India, él habla sobre mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros, ¿sí? Claves para comprender las enseñanzas ocultas de los evangelios, el yoga de Jesús de Paramahansa Yogananda. Yo creo que es un libro que me ha marcado muchísimo, muy recomendable, maravilloso realmente conocer este otro lado
místico de Jesús, más allá de lo que nos dicen los clásicos evangelios bíblicos, de lo que nos dicen en el catecismo, de lo que nos dicen en la religión, en los colegios, los que hemos seguido en colegios católicos. Yo creo que esta mirada que le da Paramahansa Yogananda de la vida y la biografía de Jesús, de los años perdidos de Jesús que no nos cuenta la Biblia, y las fuentes que nos da Paramahansa Yogananda, yo creo que es espectacular. Recuperar la vida de Jesús desde otra mirada, más allá de los cánones tradicionales de la Biblia, clásica, digamos así. Otro libro de Dalai Lama, El universo en un solo átomo, cómo la unión entre la ciencia y la espiritualidad puede salvar el mundo, del Dalai Lama, ¿sí? De este místico, gurú, maestro del budismo tibetano, del Tíbet, que fue expulsado por el comunismo chino, fue expulsado hacia la India, y el Dalai Lama yo creo que es un personaje importantísimo y interesante para complementar ciertos corrientes espirituales, y aquí habla de cómo se complementa la ciencia, el pensamiento racional, lógico, con la parte espiritual de los seres humanos, en la mística, la espiritualidad, con la ciencia, con la razón. Entonces, cómo esto se complementa, y de eso habla Dalai Lama en el libro El universo en un solo átomo, que lo leí hace muchos años, eh, cuando estaba, me parece que en universidad, y a veces lo reviso porque es un libro fascinante. Otro libro de Eric Fromm, que ya les hablé, otro libro de Eric Fromm es Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, para psicólogos, para sociólogos, para antropólogos y para personas también que quieran, que disfrutan de la lectura en general. No es un libro técnico, es un libro más bien muy didáctico, muy interesante, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, de Eric Fromm. Otro libro más místico, más esotérico, de autoconocimiento, de espiritualidad, se denomina Fuego, Aire, Agua y Tierra, autoconocimiento a través de los signos o elementos astrológicos, un libro de astrología, pero centrada como, no la astrología para adivinar el futuro como la gente tradicionalmente cree, o lo que lee en los periódicos de la astrología, o lo que dice Walter Mercado. No es así. Este es un libro más bien de autoconocimiento, de cómo nos conocemos a nosotros mismos, cómo somos, nuestra personalidad a través de estos elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Yo creo que es un libro fundamental desde una perspectiva de Carl Gustav Jung, desde la perspectiva del esoterismo, desde la psicología analítica, ¿ya? Entonces, muy importante este libro, Fuego, Aire, Agua y Tierra. Otro libro de psicología, se denomina Psicomagia, de Alejandro Jodorowsky. Es un libro básicamente autobiográfico, es una biografía que él hace de sí mismo, desde la literatura, desde la creatividad, psicomagia. Hay varios libros, hay un manual de psicomagia, pero este se denomina solamente así, psicomagia, porque hay el otro libro que se llama Manual de Psicomagia. Ese también he leído y es recomendable, pero el que ahora les estoy recomendando es este libro de psicomagia, para conocerse a uno mismo a través de la biografía, de la vida de este gran mago, artista, místico, filósofo, sobre todo artista, es un genio artista, director de teatro, de cine, escritor, Alejandro Jodorowsky. Yo creo que Psicomagia, ¿sí? Psicomagia, yo creo que es este libro fascinante, ¿ya? De Alejandro Jodorowsky. Otro libro que ya mencioné, a ver, este es el de Alejandro Jodorowsky. Otro libro es el de Elizabeth Kubler-Ross. De Elizabeth Kubler-Ross, se denomina La Rueda de la Vida. Sí, de Elizabeth Kubler-Ross. La Rueda de la Vida, es muy importante que hagáis lo que de verdad os importe. Solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca, ¿sí? Es muy importante que hagáis lo que la verdad os importe. Solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca, digamos así, ¿sí? Es un libro que habla de la muerte, que habla de la vida, que habla de la biografía de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es una psiquiatra importante, psicóloga y psiquiatra europea, y habla sobre su vida y de cómo manejar la muerte. Es un libro de tanatología. Tanatología es el estudio de la muerte, y explica mucho
es muy recomendable para quien le interese los temas de la muerte, qué es la muerte, cómo reconocer la muerte, la importancia de la vida y de la muerte, digamos así. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross. Otro libro autobiográfico es de este místico, Osho, Autobiografía de un místico espiritualmente incorrecto, este filósofo muy importante que es Osho. Tiene muchos críticos, mucha gente critica, a lo menos los filósofos medio le critican a Osho, pero yo creo que es un libro importante. Más que nada, a mí me gustan los libros de autobiografía. Y he leído muchos libros de Osho, pero yo creo que este de aquí, Autobiografía de Osho, es fundamental, ¿sí? Él cuenta su vida en la India y todo su recorrido, entonces yo creo que es también sus estudios en filosofía, en mística, ¿sí? En esta tradición más oriental, asiática, ¿sí? De la filosofía de Osho. Otro libro, yo creo que he leído muchos libros de Eduardo Galeano, ojalá en un momento les recomiende otros libros, pero este yo creo que es fundamental, para mí a lo menos, los que les gusta el fútbol, Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra, ¿sí? El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano, un libro de literatura. Eduardo Galeano ya falleció, un uruguayo socialista, después arrepentido de ciertas cosas del socialismo y de las cosas que dijo en sus libros, pero cuando ya cerca de su muerte, pero yo creo que es un escritor importante, que hay que conocerlo, no hay que creernos todo lo que diga, como ninguno mismo de los libros, pero yo creo que a los que nos gusta el fútbol, bueno, él habla mucho de realismo social, de realismo político, pero este de aquí en especial para mí me gusta, es El fútbol a sol y sombra, que habla sobre la historia del fútbol desde otra mirada de la clásica. Ya, otro libro de Enrique Ayala Mora, que es un historiador ecuatoriano, socialista, socialdemócrata, político, historiador, que se denomina Resumen de Historia del Ecuador, de Enrique Ayala Mora. Es un libro básico, un texto básico sobre la historia. Es bastante quitocéntrico, ¿sí? Centrado en Quito, básicamente, pero bueno, en todo caso, yo creo que algunos libros de Ayala Mora aportan, pero sin embargo tiene sus sesgos también, por supuesto, socialistas. No me gusta ya mucho el socialismo. Me he formado yo en el socialismo, conozco mucho el socialismo, pero me he ido alejando cada vez más del socialismo, a lo menos del socialismo radical y de ciertas interpretaciones que ya no estoy en esa línea, más bien estoy en la línea liberal, anarquista, anarco-individualista. Yo creo que pero es básico, sí, yo creo que es importante leer resumen de la historia del Ecuador de Enrique Ayala Mora. Otro libro básico que tengo en mi biblioteca es Psicología Social para Principiantes, de la serie que les dije yo, este editorial que es para principiantes, Argentina. No me acuerdo el nombre del editorial, pero se denomina para principiantes. Psicología Social para Principiantes, de Gladys Adamson. Yo he sido profesor de psicología social y de psicología organizacional, y yo creo que leer este libro para cualquier psicólogo social es básico, y habla de Enrique Pichón Revier, sí, un psiquiatra argentino, y Gladys Adamson, realmente importante discípula de Enrique Pichón Revier. Entonces habla de cómo entender las sociedades de la mirada desde la psicología. Y bueno, con esto, amigos y amigas, me he demorado, creo que un poco más de 30 minutos, 35 minutos, pero estos son algunos libros básicos. Les recomiendo seguirme en mis redes sociales, en Facebook, especialmente en YouTube, ¿sí? También estoy en Instagram, en Twitter, en Blogger y en LinkedIn, y por supuesto mi número de teléfono y WhatsApp acá en el Ecuador, que es 593-995-384275, su servidor Elvis Orellana Espinosa, ¿sí? Entonces, esto ha sido la conferencia sobre libros de mi biblioteca, primera parte, digamos así, un breve repaso general de algunos libros que los tengo presentes, y que también por ahí tengo algún otro video básico sobre los libros que tengo, y después seguiré haciendo otros libros que tengo, y no solamente que tengo, estos de aquí los he leído todos, digamos, de alguna manera, sí, todos he leído estos libros, y algunos los leo nuevamente, los releo, otros ya no tanto, pero son unos
26 o 27 libros de mi biblioteca, primera parte, ¿sí? Me despido, su servidor Elvis Orellana, como dije, síganme en los dos canales, sí, tengo dos canales, uno, el mío, que es el principal, que es Elvis Orellana Espinosa, y el otro que sí les recomiendo que se vayan al canal se denomina Educación, Sexo y Género, ¿sí? Educación, Sexo y Género. Educación, Sexo y Género es el canal que yo les recomiendo que se suscriban en YouTube, donde que hablo específicamente de esos temas. Pero mi canal principal es Elvis Orellana Espinosa. Pasen bien, chao, chao.